Buenas tardes, yo soy Octavio Guerrero, soy tesista de la licenciatura de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También soy profesor en una secundaria de español y escritor. Mi experiencia con las bibliotecas, yo creo que no fue algo tan cercano, que estuviera así en mí la lectura desde cuando era niño o algo así, pero sí me gustaba leer alguno que otro libro. Pero yo tengo la experiencia de que antes mi papá trabajaba para una editorial que vendía libros de educación, ¿no?, a las escuelas. Entonces a veces íbamos a Aguascalientes, a Zacatecas, que es a donde recuerdo donde vendían libros en unas librerías así pues grandes que estaban chidas, y tengo como ese recuerdo, ¿no?, de ver los libros así desde niño e interesarme por algunos. Y bueno, ya después en la prepa sí que tengo un poco más de recuerdos en la biblioteca también, como de checar algo por ahí. Pero ya yo creo que en la universidad en la universidad cuando estaba en la Facultad de Economía sí que a veces me acercaba también a la biblioteca a ver qué había en la sección de literatura, y pues ya en la licenciatura de Lengua y Literatura pues no se diga. Ahí pues sí tenía que hacer mucho más uso de la biblioteca para la consulta de textos y todo esto. Pues es casi, bueno, la verdad es una manera de vivir la vida también, porque para mí no solo representa algo que me guste hacer como para, no sé, leer un libro, ¿no?, para distraerme. Sí me gusta, claro, leer por ocio, obviamente, pero también gracias a, bueno, debido a que estudié esta carrera, pues en lo que estoy trabajando ahorita actualmente, pues soy maestro de español. Entonces en secundaria pues a veces los temas que vienen de español también son de literatura. Entonces pues uno checa ahí en el plan de estudios qué es lo que tiene que dar, o también lo puedes ir modificando tú mismo dependiendo si te dejan o no. Afortunadamente a mí sí. Entonces también tengo que trabajar con la literatura, no todos los días, pero sí ciertos días dependiendo del tema, también del modo, ¿no? Entonces pues sí es un modo de vivir la vida también digamos, por la profesión y por el gusto personal también, ¿no?, de leer y escribir. Pues, a ver, yo creo que también la literatura juvenil, ya si la caracterizamos como formalmente, digamos que pues está dirigida pues a un público joven, por así decirlo, y no tiene, digamos, a veces temas tan escabrosos, podría decirse, como podría tener una novela para lectores ya mayores, ¿no?, sino son temas como más acerca de la adolescencia, de los viajes, de los estudios, de este tipo de cosas. Entonces pues esa es una característica, ¿no? Yo por mi parte, bueno, este libro que fue el que ganó el premio en Granada, no es precisamente literatura juvenil, por así decirlo, porque no pensé en dirigirlo únicamente a jóvenes, sino también como a cualquier tipo de lector, porque son como unos cuentos con un lenguaje bastante informal y todo esto. Pero sí que el segundo libro que escribí, que es una novela, ese sí la enfoqué más a ser como una novela joven, porque los protagonistas, los personajes, la mayoría son jóvenes y que están viviendo como esa etapa. Entonces pues sí que me incliné un poco más por esto en este segundo proyecto que hice. Pues yo creo que sí, realmente, porque a veces me hago la pregunta de cómo voy a escribir cuando tenga 40 años, 50 años o hasta cierto punto 30, ¿no?, que tampoco falta tanto para eso, pero sí pienso que voy a hacerlo de manera diferente. Y particularmente yo tengo como una especial fijación por las obras que escriben los autores y las autoras en su primera obra, ¿no? Digamos como que el primer libro de cuentos, la primera novela, el primer libro de poesía, siento que siempre tiene como que una pulsión donde no les importa realmente lo que piensan los demás y no están como contaminados por toda la crítica, por todo el mundo, y simplemente hacen lo que quieren. Entonces esos primeros libros de los autores jóvenes siempre tienen como esa furia escondida. Entonces por eso a mí también tengo influencias. Por ejemplo, no sé, hace poco leí un libro que se llama Bajar es lo peor, de Mariana Enríquez, que lo escribió, ella lo explica, ¿no?, en una especie de prólogo, que lo hizo entre los 19 y los 21 años. Entonces digamos que pues tiene que ver con todo esto, ¿no?, con ser joven y vivir este tipo de cosas. Pues el proceso creativo, bueno, las únicas dos obras que he escrito, digamos así como completas, el proceso siempre surgió a partir de un viaje, de estar cierto tiempo en un lugar, de convivir, de ver otras cosas que me llamaron la atención. Pero bueno, eso en el caso de los libros, ¿no?, porque también puede ser en el caso de los cuentos, a lo mejor, o de las crónicas, muchas veces, y creo yo que es a partir de mi vivencia. No quiere decir que yo en todos mis escritos los haga autobiográficos o algo así, pero sí que tienen mucho que ver con lo que yo estoy pasando en ese momento. Entonces creo que primero vivirlo y después poder contarlo de alguna manera. Lo vivo, lo pienso un tiempo, veo qué forma le puedo dar, veo cuál es el formato, cuál es el género que puedo escribir con eso. Entonces ya después de mucho pensarlo, a veces me pongo a escribir.
Pues muchas veces, a veces me llama la atención el léxico en muchas ocasiones porque pues obviamente varía mucho, ¿no? Inclusive entre México, o sea, cómo pronunciamos algo, cómo le llamamos a las cosas, entonces eso me llama mucho la atención. También me llama mucho la atención, yo creo que las historias como muy suburbanas, por así decirlo, como lo que está muy underground, lo que no se cuenta tanto, me llama mucho la atención como contar esas cosas que no son tan vistas, por así decirlo. Entonces eso es lo que me inspira, yo creo, en los viajes, en todo. Pues desde mi punto de vista, porque también leer no quiere decir que te va a volver así como una buena persona, ¿no? Que te vas a volver así más, no sé, noble, por así decirlo. Tal vez no por ese lado, pero leer también te puede llevar a experimentar ciertas cosas sin tú vivirlas hasta cierto punto. Y es como viajar sin tener que hacerlo, ¿sabes? Entonces yo creo que es importante también porque despierta, no sé bien cómo llamarlo en este momento, pero como habilidades cognitivas que son importantes para el cerebro, para la memoria y para todo este rollo. Entonces yo creo que por eso es importante leer, ¿no? Y bueno, a veces, pues no sé, dicen como los alumnos, ¿no? Lo que sea de que, es que leer está muy aburrido o no me había gustado leer hasta, no sé, hasta ahora. Y pues muchas veces eso es porque no se busca quizás una lectura específica como para cierta edad o para, no sé, como que solamente se sigue el programa a veces y no se va más allá del programa. Entonces creo que tenemos que ir como más allá de eso para que pueda llegar este gusto por la lectura, que tampoco es algo obligatorio. Hay mucha gente que le gusta la música, la pintura o cualquier otra cosa. Visualmente a mí también, no sé, como que me llamaba la atención para hacer un libro porque son unos paisajes muy bonitos, ¿sabes? Está, por ejemplo, la playa y muy cerca de ahí también está el bosque, digamos como que conviviendo ahí en el mismo ecosistema, unos atardeceres increíbles, pero a mí no me interesaba, digamos, escribir sobre lo bonito que es, ¿no? Igual hice como un trasfondo para las historias y todo esto, los paisajes, pero pues también como muchos lugares de Estados Unidos, como con conflictos raciales, los trabajos de las personas. Está muy cerca Georgia, de ahí, pues ya ves, ahí fue la abolición de la esclavitud, si no me equivoco. Entonces pues como que hay bastante conflicto todavía en ese sentido y pues sí, como un lugar muy idílico, pero a la vez con tantos problemas y en constante cambio, construyendo todo el tiempo. Así lo veía yo. Yo creo que no tanto que algo me haya inspirado en San Luis, sino más bien fue también la ayuda de algunos profesores en la carrera, ¿no? Que iban leyendo los cuentos y me decían, oye, esto está bastante chido, o vas bien, vas encaminado a escribir un libro sobre esto, deberías de quizás considerar en poner esto o pensar en este otro tema o en esta manera de hablar. Entonces yo creo que fue aquí mucho como el apoyo, ¿no? También por parte de la banda que leía los cuentos y todo eso, y me iban diciendo cómo veían el proyecto. Y yo creo que también, pues, a mí lo que me sirve también es la perspectiva, ¿no? De ver un lugar ya desde la distancia. Nunca se ve igual que cuando estás ahí, ya cuando tomas una perspectiva desde lejos. Entonces también estar lejos del lugar que uno narra a veces también ayuda. Fíjate que para mí algo sí había particular, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, no he estado en muchos lugares de Estados Unidos, tampoco conviviendo con tanta gente, pero yo veía que sí tenían pues un Spanglish característico. Ellos, ya desde la manera de llamarle al estado, que pues en español sería Carolina del Sur, en inglés sería South Carolina, pero en Spanglish, digamos que como el spanglishismo de esto era Sur Carolina, entonces también por eso el libro se llama así, ¿no? Ya te deja como que entrever un poco de eso. Había palabras bastante curiosas que yo nunca había escuchado ni siquiera ni en películas, ni tampoco en libros que fueran así como de este tema o que hablaran de la migración, porque también, bueno, yo nunca había leído un libro de Carolina, ¿sabes? Ambientado ahí. Pues sí, había palabras bastante curiosas, por ejemplo, pues a las personas que se dedicaban a la prostitución le llamaban treinteras. Digamos que le llamaban así por el hecho de que supuestamente el precio de $30, ¿no? O algo así, entonces como que le llamaban así, las treinteras, pero luego ya después pues, la palabra la iban cambiando, ¿no? Una treintera que se treintea, se está treinteando, entonces surge toda una conjugación a través de estas palabras que pues obviamente no están registradas hasta cierto punto, pues no están en un diccionario, pero pues están en el uso de las personas, ¿no? Son las palabras que yo
recuerdo ahorita, pues sí hay otras palabras que a lo mejor, pero podrían ser más generales del Spanglish. Yo uso mucho la palabra gas station aquí en el libro, en lugar de decir una gasolinera, porque no, como párate en la gas station, una van para transportarse al trabajo, la highway, todo eso, ¿no? O sea, como que son palabras del Spanglish, pero ya pueden ser más generales quizás. Pues en cuanto a eso, sí, fíjate, cuando me llamaron para darme la noticia, pues la persona que me llamó me dijo que, pues que les había recordado a lo mejor de la literatura chicana, que ellos habían leído, ¿no? Y como este tipo de cultura de los chicanos, aunque bueno, este libro no habla del mundo chicano, porque bueno, ya ves que eso nada más está ahí en la franja, entre México y más bien de Estados Unidos, y pues sí, que les había recordado ese tipo de narrativa, ¿no? También por el léxico, y no sabes, yo cuando lo mandé, yo dije, bueno, hay de dos, o les gusta, porque les va a parecer particular, tal vez por ser España, y porque pues yo estoy aquí y escribo de cosas diferentes, y traigo atrás un mundo diferente, otra narrativa, otro estilo, ¿no? Yo veía que allá, por ejemplo, en España había mucha poesía. Yo me topaba organizaba, cuando estábamos allá, bueno, estaba yo allá y otras amigas y otros amigos organizábamos tertulias que hacíamos en la calle, ahí en Granada, o en espacios autogestionados que podíamos conseguir, y mucha gente iba, y la mayoría de lo que leía y expresaba la banda, pues era bastante poesía. Y yo pues yo siempre era el que leía alguna crónica, o leía algún cuento, o algo así. Entonces, pues bueno, así lo veía, ¿no? El ambiente de ese momento. Pues, la verdad, algo bastante chido, porque bueno, te lo confieso, pues yo soñaba y sueño, ¿no? Con seguir escribiendo, con publicar un libro, con contar una historia a mi manera. Entonces, pues también para mí representó, digamos, como un comienzo. Ya había publicado a lo mejor algún cuento antes, alguna crónica, pero nunca había publicado un libro como tal, y pues sí, un aliviane en todo sentido también. Pues digamos, la satisfacción de haberlo estado haciendo en el proceso, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que se disfruta, bueno, lo que yo disfruté bastante es el proceso de ir haciendo las cosas, de ir agregando, de ver que voy teniendo más cuartillas, de que ya voy creando algo más sólido. Entonces, pues el proceso es algo que yo disfruto bastante, y pues ya verlo materializado, ver ese mundo, digamos, cerrado, pues está chido. Cuando yo estaba allá, mi tío me decía, oye, pues deberás escribir un libro, ¿no? Que hable de cómo me decía, un libro o un reportaje de cómo vive la gente aquí, de cómo se tienen que tomar sus meados en el desierto para poder llegar acá. Entonces yo me quedé mucho con esa idea, y pues a partir de eso empecé a hacer mi ficción de todo ese mundo. Bueno, este es un fragmento de un cuento que se llama Esta tierra no es de nadie. No es que yo tenga algo contra los mollos, pero cuando los oigo trabajar a toda madre con su pinche habladerío, me acuerdo de esas películas que te rentan por $2 en una máquina afuera de la Walmart. A los güeyes los traen a puro chingazo en los barcos cuando vienen para acá. Luego los avientan a jalar en los campos de algodón, según esos pinches churros hollywoodenses. A lo mejor las cosas no han cambiado mucho. Quienes nos traen al pedo siguen siendo los gabachos, esos cabrones que tampoco son de aquí, según las otras películas. Tanto vergazo se ha armado en esta tierra que ya parece que no es de nadie. Para mí lo único que ha cambiado es cómo nos vestimos, que ahora podemos rentar películas por $2 afuera de la Walmart, y que a diferencia de estos güeyes, los mollos, nosotros llegamos en tren, nadando o como se nos pegó la chingada gana. La verdad, también cuando uno estudia literatura o algo relacionado a las humanidades, una de las principales salidas laborales, por así decirlo, siempre es la docencia. Entonces yo ya había escuchado el comentario una vez que me hicieron hace mucho, como les dije que estaba estudiando literatura o que planeaba estudiarlo, y a la persona a la que se lo dijo, entonces básicamente vas a ser un maestro. Y yo en ese entonces me quedé pensando, pues no lo sé. O sea, no sé si me voy a dedicar a la docencia o no me voy a dedicar a eso, pero yo creo que, bueno, esa es una de las cosas que puedo decir que generalmente es en lo que se encuentra trabajo, pero también eso a la vez es un cliché, porque también hay muchas otras cosas que se pueden hacer si estudias lengua y literatura, como por ejemplo ser corrector, ser editor, trabajar para algún medio, o sea, del periodismo, por ejemplo, por así decirlo. Entonces no todo se cierra en eso, ¿no? En la enseñanza. Y yo creo que también otro cliché que hay, por así decirlo, es que toda la carrera está llena de personas que quieren ser escritoras o escritores, ¿sabes? Muchas otras personas se quieren dedicar a lo editorial o a la docencia, por así decirlo, o a cosas relacionadas con la lingüística, o a seguir estudiando una maestría, después un doctorado, o inclusive hasta investigar. Entonces hay como que tantas salidas en la carrera, hay tantas cosas que puedes hacer, creo yo. Gestión cultural también, por ejemplo.
Entonces yo creo que es un cliché que para ser escritor hay que estudiar literatura o algo así, o que está lleno de escritores ahí. Yo creo que primero que nada al prejuicio, ¿no? Muchas veces es a lo que uno se enfrenta primeramente. Después también un poco quizás a la desinformación, porque mira, yo entré a la carrera porque pues, me gustaba leer y me gustaba escribir, ¿no? Y estaba escribiendo algunos cuentos antes y pues dije, ya no quiero estudiar negocios internacionales y me voy a cambiar a esto que suena mucho más chido y relacionado a lo que a mí me gusta. Entonces yo creo que también te enfrentas a muchos descubrimientos, a darte cuenta de cómo es todo el proceso para realizar un libro, qué es todo lo que hay detrás de esto, qué se puede hacer con esto, cómo esto se puede relacionar también un libro con otras disciplinas. O sea, yo creo que a eso, ¿no? Al descubrimiento, y no el descubrimiento no tiene que ser algo malo, sino al contrario también. O también sí puede ser malo porque puede que haya alguien que se decepcione quizás con la carrera y piense que solamente se trata de escribir creación literaria o algo así, por ejemplo, pero bueno, ya dependiendo de cómo se informen las personas, ¿no? Pero pues a eso yo creo que te enfrentas a que nunca vas a agotar, por así decirlo, y siempre vas a querer estar leyendo más y abarcando más en ocasiones. Pues yo creo que yo pienso a lo mejor en los escritores y escritoras que tienen mi edad y yo veo que están haciendo cosas bastante atrevidas, están haciendo cosas bastante chidas, entonces pienso que también no podemos cerrarnos porque muchas veces se dice que la literatura que hay en México o en América Latina solamente habla acerca de la violencia o cosas así, que sí puede que predomina quizás en el mercado editorial ese tema, pero no quiere decir que sea lo único que se escribe. Entonces yo creo que México, la verdad, para mí, bueno, por la gente que yo conozco y las personas que he leído, pues promete bastante. O sea, a mí me gusta mucho el trabajo que hacen otras personas que también están haciendo las editoriales. Uno se puede encontrar un libro muy chido en una editorial muy conocida o totalmente lo contrario. O sea, no te puedes solamente fijar en cuál es el medio que está dando a conocer una obra. Entonces, pues yo creo que por ese lado bastante chido, como te decía, pues yo creo que muchas veces también lo que nos depara en ocasiones es hablar acerca de nuestro contexto. Entonces, pues ya ves tú, México es un país, ya lo decía Dalí, pues muy, muy surreal en ocasiones, entonces también, pues a veces es lo que pasa, ¿no? Al tener estos escenarios también los temas pueden variar muchísimo. Me gustaría publicar la novela que te comentaba hace rato, esa que te decía que puede ser que existe un poco más dirigida a un público joven, pero tampoco forzosamente a eso. Bueno, me gustaría publicar ese texto también, pues ahora, y tengo un proyecto con un amigo acerca de escribir crónicas, acerca de toquines aquí en San Luis, en el centro de la ciudad, hablar de géneros musicales, hablar de bandas, hablar de todo eso, ¿no? De las calles aquí del centro histórico. Entonces me gustaría también enfocarlo, bueno, es lo que pienso, ¿no? Ahora es lo que quiero hacer por el momento.